Ahí ven bien, pero creo que no me ven a mí. Permítanme tantito. Ya. ¿Dudas hasta aquí que les hayan surgido en estos 10 minutitos de reflexión? ¿Algún Mm, comentario? ¿No? ¿Todo clarísimo? Ahorita que les haga un examencito, ¿ya lo podrían contestar todo con los ojos cerrados? ¿Sí? Yo creo que sí, doctora. Excelente. Esa es la actitud. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que para mí es la porción del tubo digestivo que más fascinante se me hace. La palabra intestino viene del latín intestino, que significa víscera. Es el segmento más largo del tubo digestivo. Yo diría que es el más fascinante. Y en la edad adulta, esto es lo que dicen los libros de esto, que entre 4 y 7 metros, pero la realidad es que puede llegar hasta 9 metros. Y nosotros lo podemos llegar a ver con, o sea, realmente lo estudiamos todo y lo podemos ver por dentro por diferentes métodos, incluidos hacerle un estudio más extenso. No solo es una endoscopía normal, porque en una endoscopía normal nosotros llegamos nada más al duodeno. Y en una colonoscopia de abajo hacia arriba llegamos hasta la válvula ileocecal. Para investigar el intestino delgado realmente tenemos que hacer estudios un poquito más específicos, ya sea que le demos a un paciente una capsulita y se la trague y vayamos tomando fotos por todo el intestino delgado, o le hagamos con un endoscopio muchísimo más largo que llegamos hasta la válvula ileocecal, que son cosas muchísimo, muchísimo más avanzadas. La principal, pero puede ser muchísimo más largo. La longitud va a depender de acuerdo a la edad. Nosotros nacemos, si un bebecito de término, más o menos como unos 200, 350 metros, dependiendo de dónde lo lean y las semanas de gestación con las que nazca, pero a los 6 meses ya es muchísimo más y al año prácticamente ya tiene, o a los 6 años ya tiene lo que tendría un intestino de un adulto. La función principal va a ser la digestión mediante las disacaridasas y las dipeptidasas y la absorción de electrolitos y de agua. No va a ser su principal, la principal va a ser la de la digestión y la absorción. Para eso vamos a tener los pliegues, dentro de los pliegues las vellosidades, que eran lo que les explicaba de que las vellosidades son los deditos y las critas o las glándulas de Lieberkühn son como estos surquitos que están entre los tendones de los deditos. Luego está la lámina propia, el galt y la muscular de la mucosa. Realmente la diferencia por endoscopía no está tan fácil saber en qué es duodeno, yeyuno e ilion, pero histológicamente sí. Entonces, aquí vamos a ver que hay pliegues, que recordando que es un pliegue, es la mucosa y la submucosa. Entonces se ven así los pliegues aquí gigantescos que está la mucosa y además se ve cómo se mete ahí la submucosa. Todos estos gigantescos son pliegues. Y las vellosidades son estos deditos de acá. Y luego estos deditos tienen más superficie de absorción porque cada uno de los enterocitos tiene microvellosidades. Entonces tenemos pliegues, vellosidades y microvellosidades. ¿Ok? Y en la radiografía nosotros podemos darnos una idea de que es intestino delgado por la presencia justamente de estos pliegues. Y en endoscopía, que esto es a mí también lo que en el primer momento que lo vi dije, oh, lo que he estudiado lo estoy viendo aquí. Estos son los pliegues. Estos, todos estos, todos estos, todos estos, todos estos son los pliegues. Y estos chiquititos de acá, que aquí lo vemos con mayor aumento, esto lo podemos ver por endoscopía. Estas son las vellosidades. Esto se me hace de las imágenes más maravillosas que podemos nosotros ver en endoscopía. Obviamente, nuestros endoscopios del Honorable Instituto Nacional de Pediatría no nos dan esta resolución porque necesitan como técnicas especiales para que se vea
así de maravilloso, pero lo que a mí me vuela la cabeza es que lo que ustedes están viendo en sus libros de, sí, pliegues y vellosidades, se ve ahí, lo podemos ver macroscopio, o sí, lo podemos ver desde las alturas, como diría el doctor San Pedro, con únicamente el lente que nos da el endoscopio y vean los pliegues y desde los pliegues, esto sí lo vemos todos los días, se le ven ahí esos pelillos. Incluso nosotros sabemos que estamos en intestino delgado porque les vemos ahí los pelillos, que realmente los pelillos son las no, las vellosidades intestinales. Y ya si nos quisiéramos imaginar, hay técnicas endoscópicas muchísimo más avanzadas que utilizan microscopía en ese momento y se pueden llegar a ver las estructuras epiteliales, pero eso en nuestro país no está, incluso es algo experimental, pero lo que sí podemos ver son estas vellosidades intestinales. Entonces, nosotros podemos distinguir morfológicamente entre el duodeno, el yeyuno y el ilio. Si ustedes ven aquí, el duodeno, lo que ya les he dicho y que hemos repetido a lo largo de la clase, es que tiene glándulas en la submucosa. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas glándulas en la submucosa? En el duodeno son las de Brunner. Excelente, muy bien, muy bien. Y la característica también de las vellosidades del duodeno, que sí se puede ver incluso en las biopsias que tomamos nosotros por endoscopía, es esta característica de las vellosidades que aquí está con Musincarmín de Meyer, es que parecen una hojita, tienen morfología como de hoja, a diferencia de las del duodeno, que parecen más deditos. Son estas, es como la principal característica en cuanto a la morfología de las vellosidades. Y si se fijan, todos los que están aquí, estas celulitas que forman este famosísimo epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes, vemos que son un epitelio cilíndrico simple porque todos los núcleos pareciera que están alineaditos. Si lo alcanzan a notar, están todos alineaditos, 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 entonces eso nos habla de que solo hay una capa en este epitelio. Pero vemos que eso a mí me llegaba a confundir un poquitillo cuando estaba en pregrado, que hay unos núcleos que están como de que la base, de que por acá hasta se ve con otra intensidad. Y estos no son enterocitos, son otro tipo de células que vamos a ver más adelante, pero el predominio de los núcleos es que todos están en el mismo nivel. Y estos que están aquí, estos cuando ustedes vean las laminillas, van a poder observar que se ve la línea en donde están más densos los filamentos de actina. Y así es como desde estos aumentos podemos identificar, no a saber a ciencia cierta, pero sí identificar que aquí están las microvellosidades. Entonces, cada uno de estos enterocitos, esta línea rosita que se alcanza a distinguir, ahí están las microvellosidades. Entonces, vean la gran vellosidad y cada enterocito tiene su microvellosidad. Esto que vemos aquí, pues ya es la lámina propia, que vemos que tiene muchas, muchas, muchas células, sobre todo células del sistema inmune, y en conjunto con todo esto, de los enterocitos que están muy unidos, lo que van a producir estas células caliciformes, que el moquito, que las bacterias que ya vimos y todas las células de defensa van a formar la barrera intestinal, que ahorita vamos a ver varios esquemitas de eso. Pero desde aquí, desde esta imagen, podemos describir cómo es la morfología de una vellosidad intestinal. Aquí vemos las glándulas mucosas y en el fondo de las criptas, si se fijan también aquí están los enterocitos preciosos y hay estas células que también tienen basofilia basal y acidofilia apical. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas células? Bueno, si no, no Células pasa. de Panet.
Excelente, son las células de Panet. Entonces van a estar en el fondo de las criptas. Entonces, lo que va hacia arriba es la vellosidad y lo que va hacia abajo es la cripta. ¿Ok? En el yeyuno, la diferencia es que, como dijimos, la morfología es que son más digitiformes, pero también algo que se puede observar así a grandes rasgos es la relación enterocito célula caliciforme. Aquí hay mucho más enterocitos que células caliciformes y como vamos a ver más adelante, entre más nos vayamos alejando y acercando hacia la región del ano, más cantidad de células caliciformes vamos a tener. Y aquí también se ve que en la base, o sea, está el dedito y literal hasta el yeyuno parece una mano. Está el dedito y aquí está la invaginación, que van a ser las glándulas o las criptas de Lieberkühn, y en la base van a estar estas células muy importantes que son las células de Panet. El yeyuno tiene la característica que tiene las vellosidades más altas. Y ahora aquí observen cómo está el ilion. Las vellosidades son más cortitas, pero lo que predomina cañón, 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 cañón es este tejido linfoide asociado a mucosa gástrica, que en cuanto se acumulan varios de estos, forman las placas de Peyer que están en la porción del ilion terminal. Esta morfología no es de a gratis, no es porque dijo, pues para que en el examen sepan identificar cuál es duodeno, cuál es yeyuno y cuál es ilion. Esto es porque cada una de estas porciones del tubo digestivo va a tener una función distinta. Entonces, el duodeno, ahí, si se acuerdan, es donde va a desembocar el conducto pancreático y el páncreas va a tener sus enzimas inactivas porque son enzimas peligrosas, son enzimas come carne, literalmente. Degradan proteínas, degradan lípidos, degradan carbohidratos. Entonces, queremos que se activen en el lugar apropiado, que es en la luz del duodeno. Para que se activen, necesitamos la acción de estas glándulas de Brunner que tienen, además de moco bicarbonato, hacen que el pH de acidísimo que teníamos incremente de entre 7 y 8 y así ya se puedan activar todas las enzimas que vienen de la porción exocrina del páncreas. Por eso, la importancia de que haya estas glándulas en la submucosa, además de que lo ayuda a proteger también el impacto de toda la producción de ácido que tuvo en el estómago a partir de la mucosa fúndica u oxíntica. Y también que estas vellosidades también no sean las más largas como en el yeyuno, es porque el duodeno tiene una capacidad increíble de absorción, pero les voy a decir algo que también yo descubrí ya que estoy estudiando gastro. La verdad es que si ustedes, bueno, ahorita les voy a decir, si ustedes les quitaran una porción del intestino delgado, piensen cuál quisieran que sí o sí les dejaran. Les voy a ir diciendo cada una de las funciones y quiero que me vayan diciendo cuál quieren que sí o sí les dejaran, ¿ok? Entonces, en el duodeno lo que sucede es la mayor absorción de carbohidratos simples, cobre, hierro y zinc. En el yeyuno también eh, carbohidratos simples o monosacáridos, disacáridos, pero aquí aumenta la absorción de proteínas y de vitaminas hidrosolubles, menos la vitamina B12. Todo lo demás te lo puede hacer perfecto el yeyuno. También que el hierro, la verdad es que ahí la discrepancia sí que es más en el yeyuno, que es más en el duodeno, pero la conclusión es que es en el yeyuno proximal, la mayor cantidad de absorción de hierro. Entonces, aquí más carbohidratos, cobre, hierro y zinc. Aquí también carbohidratos, un poquito menos de zinc, menos de cobre, un poquito más de hierro, mucha cantidad de absorción de proteínas. Y aquí en el ilion absorbe todo lo que absorbe duodeno, todo lo que absorbe yeyuno, pero aquí tiene el plus de que se absorbe vitamina B12 y se absorben las grasas y se absorben las
vitaminas liposolubles. Entonces, si ustedes les quitaran el intestino delgado, ¿cuál quisieran que sí les dejaran? El ilion. Exactamente, exactamente. Entonces, literalmente, el ilion puede suplir las funciones de todos los demás y nosotros vemos una patología de cierta forma frecuente porque si por algo le quitan un cacho de intestino, nosotros preguntamos, ¿por qué se lo quitaste? ¿Qué segmento le dejaste? ¿Tiene o no válvula ileocecal? Y sobre todo, si le quitaste el duodeno, bueno, pues que le doy su zinc, que le doy su hierro, que tal vez va a poder tener un poquito de mala absorción de carbohidratos simples, pero no me voy a preocupar porque todos los demás van a hacer esa función. Pero el que es irreemplazable, porque ahí están los receptores para absorción de grasas, de vitamina B12, que se acuerdan que desde el estómago llegó la lanchita del factor intrínseco para que se pudiera absorber, y también se absorbe todas las vitaminas liposolubles y las sales biliares, pues es el ilion. Además que tiene la capacidad de proteger inmunológicamente a toda a esta porción del intestino. Los duodeno y yeyuno también pueden tener tejido linfoide asociado a mucosas, pero no tienen la capacidad de protección inmunológica que tiene el ilion. Entonces, sí, la verdad es que si le quieren decir a alguien que es irreemplazable en su vida, pueden decirle que es el ilion de su vida. Entonces, a ver, ¿este qué es? Duodeno, yeyuno e ilion. O ilion. Después del poema que les di. Duodeno. ¿Cómo saben así qué es duodeno? Por las Puede ser, glándulas en la submucosa. Excelente. Y además, si ven estas vellosidades como en forma de hojita, no se ven tan digitiformes. Esa es la gran característica. Eso es como la histología está en el departamento. Esta es la histología real. Y estas rositas que están aquí, ¿cómo se llaman? A ver, Xiomara o Xiomara, ¿cómo se llaman estas celulitas? Células de Panet. Excelente, muy bien, muy, muy bien. Y este es una gran fotomicrografía porque vean cómo se ve la capa. Este es, digamos, esta es la mucosa, esta es la submucosa, esta es la muscular y se ve perfecto la circular interna, la longitudinal externa, se ve así perfecto como se ven los núcleos de estas células musculares lisas y vean qué es esto que está aquí en medio, entre estas dos capas musculares. ¿En el plexo de Auerbach? Excelente. Ese es un gran hallazgo. De hecho, a veces nosotros quisiéramos que nuestras biopsias salieran así de espesor total, sin riesgo de perforación, para poder ver esto. Esto es la verdad, como les digo, pocas veces en su vida lo van a ver en la vida real. Generalmente nos vamos a limitar a la mucosa y si tienen suerte, la submucosa, pero generalmente vamos a ver nada más la mucosa. ay, Entonces, doctora, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva, claro, a la pasada, por favor? claro, Gracias. tú me dices, Listo. Gracias. va. Entonces, vamos a ver, estas son como las células clásicas que vienen en la mayoría de sus libros de histología, que son los enterocitos, las células caliciformes, las células M, las células de Panet, las enteroendocrinas y las células madre, que un nicho también las he leído así. Entonces, vamos a ir describiendo una por una. Es
antes la verdad es que cuando yo estaba en Isto, como que decía, pues, ay, pues el enterocito, la verdad es que pues es el que absorbe. Pero la verdad es que ya ahorita, después de terminar un año de gastro, puedo decirle que es su santidad el enterocito. Les digo que es su santidad el enterocito porque hace muchísimas cosas y no solo se limita a absorber. Entonces, tiene muchas, todo esto, aquí el enterocito es una célula cilíndrica que tiene este núcleo, así que se ve muy bonito, núcleo de célula trabajadora, porque se le ve muy el nucleolo, tiene abundante eucromatina. Vean nada más aquí esta joya que se le alcanzan a ver el velo terminal de las microvellosidades. Y es así como si viéramos directamente cómo está trabajando el enterocito. Entonces, vean aquí que tenemos diferentes receptores o enzimas para degradar o empezar o más bien culminar con la absorción de los nutrientes. Entonces, aquí en moradito tenemos la enteroquinasa, tenemos disacaridasas, que esas son preguntas de examen de gastro del R1, de la lactasa, la maltasa y la sacarasa, y el orden que están en la microvellosidad. Eso nadie lo tiene que saber de ustedes, pero lo que sí tienen que saber como dato curioso y dato para la vida es que de estas disacaridasas, la que está más arriba es la lactasa. Entonces, cuando a ustedes les da diarrea por cualquier cosa, lo que pasa es que si bien las vellosidades, que son estos grandes pliegues, se quedan intactos, los que sí se pueden comprometer son las microvellosidades y de las microvellosidades, pues la primera que se va a afectar es la lactasa. Entonces, si ustedes tienen diarrea y además se toman que su Yakult, que su lechita entera, obviamente va a hacer que no se absorba bien esa lactosa, que la lactosa, ustedes ya vieron bioquímica, ¿no? Sí, Esto ya lo vieron en bioca. ¿Qué hace la lactasa? Pues rompe la lactosa, ¿no? Ajá, ¿y en qué la rompe? ¿En qué monosacáridos la rompe? Glucosa y lactosa. No, No, espera, no, glucosa y maltosa. no. No, a ver, es la espérame. lactosa, ¿no? Es la A ver, lactosa. Glucosa la, y la lactosa. lactosa, ¿en qué se divide? Todos se van a dividir en glucosas, pero va a ser Ajá, glucosa y glucosa y glucosa y. Glucosa, glucosa y galactosa va a ser la ajá, lacta, ¿ok? ajá. Luego la sacarasa, Glucosa y sacarosa. mm, ¿alguien más que le quiera ayudar a Marianita? Glucosa y fructosa. Excelente. Y luego dos glucosas, Esa es la maltosa, sí, sí, sí. excelente. Por eso les digo que todo lo que han aprendido hasta ahora los preparó para este momento. Entonces, en teoría, Yo la que está más arriba, sí, dime. tengo una duda, o sea, eso que dicen que cuando te enfermas del estómago no puedes como comer picantes, eh, igual lácteos y eso es por esto, por lo de la absorción. Sí, pero sobre todo cuando ocurra un proceso que haga que estas microvellosidades se alteren. Muchas veces nosotros sí restringimos los lácteos, sobre todo en niños que tienen dolor abdominal de forma constante, porque también esto es un dato curioso de la vida, los latinos a partir de los 2 años disminuyen nuestra actividad de la lactasa y la mayoría de los adultos prácticamente la función de nuestra lactasa ya no existe. Entonces, es probable que si ustedes comen lácteos, lo que pasa es que pues, su lactasa ya no esté tan activa, entonces no se absorbe la lactosa, se queda en la luz del intestino, esa luz jala agua y puede que les dé mucha diarrea, que se conoce como diarrea inducida por alimentos o diarrea osmolar.
o lo que único que suceda es que cosas, todo lo que no se degrade, todo lo que no pueda ya llegar a este punto de la digestión que ya se desintegre, lo llega al colon y lo que hace es que es metabolizado por las bacterias del colon y este metabolismo es como una fermentación. Entonces esta fermentación produce mucho, mucho gas y cause dolor. Entonces, generalmente, ya a nuestra edad, ya nadie tendría que, pues, consumir lácteos, o lo que a veces hacemos es 15, 20 minutos antes de la ingesta de lácteos, les damos un poquito de la enzima lactasa y eso ayuda a disminuir los síntomas. No los elimina del todo porque como es una lactasa exógena, no elimina la cantidad de la lactosa que nosotros ingerimos. Y también por eso hay pacientes que a pesar de que toman leche deslactosada, siguen con síntomas, porque la leche deslactosada lo que contiene es lactasa. Entonces, tiene todavía lactosa y nos sigue provocando todos esos síntomas. Entonces, lo ideal sería no utilizar leche, sino utilizar bebidas de almendra, bebidas de arroz, bebidas de coco, porque pues esas no van a contener lactosa. Ahora, nada más como un comentario agregado a lo que dice la doctora Gloria, es muy interesante. Algunos microorganismos, yo aquí le voy a meter un poco Échale, el yo no detalle sé nada. microbiológico. Por ejemplo, hay uno que se llama rotavirus. Mm, Rotavirus es un virus que, como lo dice el término, virus, causa o es la causa más común de diarrea en edad pediátrica, en edad lactantes, los menores de 2 años, 1 año de edad, sobre todo los menores de 1 año. Aunque ya con la vacunación está cambiando esto, porque hay una vacuna contra rotavirus. Pero bueno, el punto final de esto es que rotavirus, como bien dice la doctora Gloria, ahí están viendo muy bonitos los anterocitos, muy felices, así con su borde en cepillo y demás. Pues rotavirus borra el borde en cepillo, lo borra por completo. Y como le decía la doctora, ¿dónde está la lactasa? En la parte más superior. sí, Entonces, rotavirus tiene un componente mixto de diarrea porque dejas de absorber y eso te da la diarrea osmolar, que es lo que comentaba la doctora, y una diarrea secretora, que quiere decir que lo que está dentro de la luz intestinal, perdón, lo que está adentro del enterocito y la parte de abajo, que es la lámina propia, se mete al intestino. Entonces, si ustedes piensan en esto, ¿qué creen que pueda complicar un niño, o bueno, que le pueda pasar a un niño con una diarrea por rotavirus y que no esté vacunado y que le pegue con todo el rotavirus? Pues ¿Qué se creen que le pueda pasar? deshidrata, ¿no? Claro, Mariana, se deshidratan y de hecho de eso se morían. sí. Actualmente ya es raro verlo por la vacunación, pero se morían deshidratados. La Ujú. diarrea lo que les hacía era matarlos de deshidratación. Entonces, por eso ya las vacunas disminuyen el riesgo de tener una enfermedad grave por este bicho y, pues bueno, te da diarrea, pero no tan intensa. Pero imagínense con este componente mixto fisiopatogénico, es decir, tanto no absorbes como sacas luz, sacas agua a la luz intestinal, pues sí, les iba re mal. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y también aquí, como dijo Hernán, no les había yo mencionado, pero esto también se conoce como borde en cepillo. Esto que se ve aquí también, que no podemos realmente decir que ahí hay microvellosidades, pero pues esto que está aquí, el velo terminal que tiene muchos filamentos de actina, aquí arribita estarían estas microvellosidades que también son conocidas como borde en cepillo. Entonces, y ya la última enzima que tenemos aquí es la lipasa. Además de esto, tenemos glucoproteínas y tenemos estas uniones igualititas que como vieron cuando vieron epitelial, las más apicales, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Las zónulas ocludens, muy bien. Y luego las de en medio, o ya, eso, no, eso ya Son fue. adherentes. Exacto. O la mnemotecnia, no sé, so, que era de masazo, ¿no? De que aquí están las máculas adherentes, las zónulas adherentes y las zónulas ocludentes. Entonces, aquí
si se acuerdan, hace ratito les mencioné de la barrera intestinal. La barrera intestinal va a estar formada por los enterocitos, sus uniones estrechas, que son las células occludens, también la lámina propia, bueno, la membrana basal, la lámina propia, todas estas células del sistema inmunológico que están en la lámina propia, el moco que se esté produciendo por las células caliciformes y además por las bacterias que normalmente están ahí. Todo eso va a ser la barrera intestinal. ¿Qué pasa si algo interfiere en esta barrera intestinal? Esto hace que, si se fijan, el enterocito es súper selectivo con lo que entra al torrente sanguíneo. Yo voy a permitir que entren enteroquinasas, voy a permitir que entren disacáridas, que entren más bien monosacáridos, que entren ácidos grasos, pero no voy a permitir que entre algo que yo no quiera que entre. Para eso sirve la barrera intestinal. Incluso voy a permitir que no entren microorganismos o voy a impedir más bien que no entren microorganismos y aquí voy a tener a mis patrullas del sistema inmunológico que en caso de que entre algo, ahí se va a empezar a alterar el asunto. Entonces, ¿qué pasa con los niños, con los recién naciditos? Estas células ocludens no están al 100%. Esa es una verdad. Pero eso de cierta forma es una ventaja, porque eso nos permite que en cuanto nace el bebecito, las bacterias de la mamá estén, digamos que poblen todo lo que, toda la superficie de nuestro tubo digestivo, pero además que ciertas sustancias sí se metan y que empiecen a entrenar a nuestro sistema inmunológico de, ah, mira, esto entró, pero al parecer no hace daño. Ah, pues fíjate que esto entró, pero no mal. Por ejemplo, el gluten entra, lo reconozco, no mal. De proteínas de leche de vaca entra, la reconozco, no mal. Pero ¿qué pasa si entra y no la reconozco? O no reconozco que esa sustancia no me esté haciendo un bien. Entonces, generalmente ocurre cuando hay alteraciones en cualquiera de los componentes de la barrera intestinal, hay un daño en la permeabilidad del intestino, entonces todo lo que el enterocito dijo no pasaba y pasó y fue reconocido, puede empezar a montar una respuesta inmunológica que puede ser de tipo alérgica, que van a ver después a qué me refiero con esto, o una respuesta de tipo de inflamación. A grandes rasgos, son estas dos de las enfermedades que vemos más frecuentes en nosotros como gastroenterólogos, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que toda esta barrera intestinal está alterada. Y también sucede en la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, en la cual entra el componente de la proteína de la leche de vaca, que de hecho es muy grande y no es capaz, o sea, entra por estas uniones que en ese momento no están al 100% cerradas, llegan al sistema inmunológico. Ustedes ya saben que la célula más chismosa es la célula dendrítica. La célula dendrítica le comunica al linfocito T, el linfocito T le dice al linfocito B, y el linfocito B empieza a generar anticuerpos y sobre todo vira una respuesta hacia la producción de inmunoglobulina E, y eso en general sí es mediada por inmunoglobulina E. No voy a entrar más en detalles, pero es solo para ejemplificar que esta barrera es muy importante y si hay algo que le impida, va a provocar estas, sobre todo estas dos enfermedades. Y las regiones que son más permeables, es decir, que son más permisibles en lo que entra, son el ilion y el colon. Y las menos permisibles, que son más impermeables, son el duodeno y el yeyuno. Y la vida media del enterocito, la verdad es que es rápida, de 3 a 5 días. Entonces, cuando tenemos estos eventos de diarrea aguda, secundaria, infecciones, sobre todo por virus, que es rápido, que resuelven generalmente en menos de 7, en menos o máximo 14 días, podemos dar solo en ese momento una dieta disminuida en lácteos para ayudar a que no le dé más síntomas. No va a hacer que se recupere más rápido el intestino, pero sí va a evitar que tenga más síntomas en ese momento. Después, vean nada más esta preciosidad de foto, están los enterocitos y a diferencia de las mucoproductoras que eran muy derechitas, las caliciformes son muy gorditas.
y están conformadas por 80% de carbohidratos y 20% de proteínas. Por eso no lo podemos ver en la técnica histológica porque se pierden los carbohidratos. Y vean, estas son las encargadas de producir el moco que va a proteger a los enterocitos, pero además va a ayudar a que se vaya también formando las heces. Como vemos más adelante, van a haber cosas que se van a absorber, van a haber cosas que se van a liberar, pero es muy importante este moco hasta para la lubricación y que todo lo que está ahí siga avanzando. Y estas se van a ir regenerando cada 4 a 6 días. Y luego las que veíamos que están en la base de la cripta, que son las células de Panet. Estas, como tienen funciones mucho más específicas, tardan en volverse o su vida media es de 4 semanas. Entonces, si hay un daño en estas criptas, el daño puede tardar digamos que resarcirse hasta en un total de 4 semanas. Estas son las encargadas de producir arginina, zinc, lisozima y alfa-defensinas. Entonces, esto también nos ayuda a la defensa de microorganismos que no al 100% estamos seguros de que queremos que estén ahí. Y otras que no vienen en la mayoría de sus libros, solo viene en el Kirstenbaum, que no es de bibliografía básica, son las Toft cells o las células en penacho. Estas células están entre los enterocitos y se ha visto que son las encargadas de mediar o de responder contra los parásitos o protozoarios, sobre todo de protozoarios que están en la luz intestinal. Entonces, estas van a producir ciertas interleucinas o ciertas señales de comunicación y van a activar una respuesta ante los protozoarios. Es la principal función y el mitos que se ha demostrado de estas nuevas células que apenas se empiezan a describir. También se ha demostrado que tienen cierta actividad en el remodelamiento o que haya un ciclo en el que estas células o estos enterocitos dejen de vivir y empiecen digamos que se empiecen o se estimule a partir de las células madre la producción de nuevos enterocitos. Entonces son células que se ha descrito que pues sí pueden ser muy importantes y que previamente no sabíamos ni siquiera que existían. Esas no se las van a preguntar, son de dato curioso para la vida. Y otras de las células que vimos son las células M. Se llaman M porque contienen micropliegues y tienen la característica que hacen como una marsupialización y por ahí pueden haber linfocitos sobre todo, pero también pueden haber macrófagos y ahí se va a permitir la comunicación con las células dendríticas. Y estas son muy abundantes en las placas de Peyer. Las placas de Peyer, como mencionamos anteriormente, están sobre todo en el ilion terminal y son estas estructuras en donde hay abundantes folículos linfoides, sobre todo son folículos linfoides secundarios y son un grupo de folículos. Incluso en la endoscopía, nosotros cuando llegamos al ilion terminal, no se ven estos pelitos así preciosos de las vellosidades. Lo que alcanzamos a ver son como surcos no tan prominentes como las vellosidades, y donde está ese surco es que hay una cantidad más significativa de folículos linfoides e incluso por endoscopía podemos identificar que ahí hay una placa de Peyer. Entonces, la placa de Peyer va a estar formada por los enterocitos, las células M que van a ayudar como reservorio de las células del sistema inmunológico y que además van a tener la función de ser células traslocadoras de antígenos. O sea, ellas van a permitir que lo que esté afuera o sea, que esté en la luz del intestino, pase. No van a ser células que fagocitan, solo como que van a permitir el tránsito a través de ellas. No van a fagocitar, solo como que permiten el tránsito. Es un concepto un poquito extraño, pero lo que permiten es que haya una adecuada interacción del sistema inmunológico con lo que hay en la luz del intestino. Y aquí vemos un poquito más. Aquí
esto que está aquí ejemplifica también cómo está la barrera intestinal, pero además vemos que si hay algún microorganismo, la célula M favorece que como que se acerquen estas células y parezca que hay linfocitos intraepiteliales. ¿Es normal encontrar linfocitos en el epitelio? Sí, es normal, pero tiene que siempre haber una relación de por lo menos un linfocito por 4 enterocitos. Eso es como un dato de la vida. Sí es normal y sobre todo se van a almacenar en estos como bolsitas que van a crear las células M. Y esto es como realmente se ve lo que estamos describiendo. Si ven, hay muchos folículos que ya tienen aquí su centro germinal. Vemos aquí estas vellosidades del ilion que ya son mucho más cortitas y vemos que ni siquiera se alcanza como tal a formar una cripta, pero vemos que hay una invaginación, en donde hay un aplanamiento, por así decirlo, donde no hay vellosidad, y aquí es donde van a predominar las células M que van a permitir esta interacción en lo que está afuera y con lo que está adentro y se acerca y tiene una adecuada interacción con el sistema inmunológico. Así es como se ve con microscopía electrónica. Y aquí se ven estas células M que son M porque tienen micropliegues. No llegan a ser estas bonitas, altas microvellosidades. Son como microvellosidades, pero chiquitas, porque solo alcanzan a ser micropliegues. No alcanzan a medir lo suficiente para que sea una microvellosidad. Y entonces vamos a hablar de este sistema inmunológico o sistema linfoide asociado a mucosa gástrica, en la cual ustedes ya vieron que hay linfocitos B y linfocitos T. La mayoría de los linfocitos B van a estar en ese centro germinal y van a estar produciendo la activación de la célula o van a madurar hacia una célula plasmática productora de IgA, que la IgA, como habíamos visto anteriormente, es la principal inmunoglobulina que está en las mucosas. Y este epitelio, este que les digo que no alcanza como tal a hacer una invaginación, pero es en el donde no hay vellosidad, se le conoce como epitelio asociado al folículo y es donde predominan las células M. Y esto es un poquito más de todo lo que ya vimos. Entonces, esto va a permitir que haya una comunicación muy estrecha con el epitelio, las células dendríticas, y así es como van a poder informar a los linfocitos T. Los linfocitos T se van a comunicar con los B y los B van a decidir si producen inmunoglobulinas y van a decidir de acuerdo al antígeno, a la sustancia que se les esté presentando, qué respuesta inmunológica van a montar. Y bueno, ahí es una imagen, una animación de cómo va saliendo la IgA. Y otras, que son las células intermedias, que están en la base de la cripta, también son conocidas como células madre o células de nicho. Estas son las que van a permitir, o a partir de ellas, tienen la capacidad de generarse las otras células del intestino delgado. Y ya vamos a ver aquí, esta es la imagen de la válvula ileocecal. Aquí ya vemos este ciego, si ven ya no tiene vellosidades, y aquí en el ilion sí están las vellosidades, y les digo, es un plieguecito en donde está esa diferencia. Y ya para terminar el día de hoy, el intestino grueso tiene, está desde el recto, el colon sigmoides, el colon, que aquí está el descendente, el transverso y el ascendente. Va a estar formado por téneas del colon, que son bandas de la longitud, son bandas que están, tres bandas de longitudinal externa, que sobre todo están en la parte del ciego y el colon. Van a haber austras, que las austras son estas aculaciones de las téneas del colon y van a estar formadas por la circular interna. Estos también les llegan a preguntar, las téneas están formadas por longitudinal externa y las austras por
la capa circular interna del músculo. Después están las apéndices omentales, que son proyecciones adiposas, y en el colon es como si pasara una podadora y se queda sin vellosidades y también se va a quedar sin células de Panet. Y la principal función es la absorción de líquidos, electrolitos y de alimento no digerido. Y así es como se ve el colon por dentro. Vemos la presencia de las austras, que son estas saculaciones que se ven de la circular interna, y luego vemos una linita hacia arriba, que serían las tenias. Incluso, pues así luego, la verdad es que nos dicen los doctores, sigue la tenia, y a veces de que, ¿cuál tenia? ¿Hay un bicho o qué? Y pues no, o sea, es como un chiste, porque realmente es seguir la línea que va marcando la dirección del colon. En cuanto a la morfología, vean que también tienen pliegues, que son estas evaginaciones de mucosa y de submucosa, pero ya no hay vellosidades. Sí hay enterocitos, pero como les digo, conforme nos vamos acercando hacia la porción distal, lo que va a predominar son las células caliciformes. Entre más cercanos a este es el intestino delgado, entre más cercanos al intestino delgado estuviéramos, tiene más cantidad de enterocitos, eso, o sea, está acá, este es el apéndice, este ya no tiene vellosidades. Entre más cercanos estuviéramos al intestino delgado, más cantidad de enterocitos y menos células caliciformes. Y si se fijan, entre más distal, pareciera que hay un chorro de células caliciformes, como si fueran una y una, o prácticamente puras caliciformes, entre más distal nos encontremos. Y también vamos a encontrar células enteroendocrinas. Y así se ve, porque nada más nos vamos a quedar con las puras glándulas del Lieberkühn y vean o sea, lo bonito que se ve, que parece que están florecitas, como la flora colónica o la flora intestinal de las puras glándulas del colon. Y ya nada más para decirles que la, ya esta porción ya llega lo que ya no se va a utilizar, ya llega todo lo que no se absorbió. Entonces, gracias a la peristalsis y a los enterocitos que están, se va a hacer la reabsorción de agua y ya se va a ir formando las heces. Esto es muy importante porque a medida de que nosotros no tenemos una adecuada ingesta de fibra, no tenemos adecuada ingesta de agua, las heces van a ser duras, entonces van a ser más difíciles de expulsar, van a ser más dolorosas y esto es como la génesis de por qué los pacientes tienen estreñimiento. Y vean aquí, nada más es para ejemplificar que los que van a favorecer la contracción de las glándulas, de todo lo que tenemos en general en el tubo digestivo hasta la porción de la submucosa, va a ser el plexo submucoso o de Meissner, que está justo abajito de la muscular de la mucosa. Aquí se logra observar. La verdad es que es muy difícil de que ustedes lo vean en unas de las laminillas que tenemos en el departamento, pero traten de buscarlas justo por debajo de la muscular de la mucosa. Y aquí este que la verdad siempre se ve y ven las neuronas porque este sí tiene un núcleo de muy cara abierta, en donde el núcleo es muy evidente y se ve como en una isla de células musculares lisas. Y aquí las células intersticiales de Cajal, que en realidad están a lo largo del tubo digestivo. Aquí es una técnica de inmunohistoquímica con S100 que nos ayuda a identificar las porciones en donde están las células intersticiales de Cajal. Entonces, todo lo que se ve a cafecito es que hay presencia de células intersticiales de Cajal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Creo doctora. que no, doctora. Ok. Yo creo que esto lo podríamos dejar para la clase siguiente, para que ya no se abrumen o aguantan unos 5 minutitos más. Como tú nos digas, Glo, y más bien, digo, son 5 minutitos, yo creo que podríamos acabar con relativa calma, pero no sé, muchachos, ¿qué opinan? ¿Cómo Lo se dejo a su sienten? consideración. Porque sé que esto es un poquito, son Ah, como 100 páginas del ROS.
¿No? ¿Nadie? ¿Dudas? Ay, ¿Preguntas? estamos Sí, mejor hablando. terminamos. ¿Alguien tenía una duda? Mejor terminamos. No, yo decía que mejor termináramos. Ok, muy bien. Entonces nada más, la última porción es el recto y el conducto anal. Y aquí esta imagen me gusta mucho porque ejemplifica cómo va todavía la mucosa, que tiene muchas regiones de tejido linfoide asociado a la mucosa, y vemos cómo se va haciendo esta transición de epitelios a un epitelio plano estratificado que al final ya tiene estrato córneo porque ya es piel. Eso es muy importante porque como van a ver varias imágenes de zonas de transición, ustedes si ven de que de repente está un epitelio cilíndrico simple y luego se hace plano estratificado y luego ya es un epitelio de piel, pues muy probablemente en donde se encuentran es en el recto y en el conducto anal. Aquí también es para ejemplificar que tenemos muchos plexos hemorroidales que se encuentran en la submucosa y además que la capa de músculo liso, la circular interna, va desde acá arriba y la capa de músculo estriado esquelético forma parte de los músculos del piso pélvico y va a formar después un músculo que es el músculo esfínter anal interno. Una línea muy importante es la línea pectínea, que es justo está por debajo de donde está la transición de los epitelios y ahí van a estar varios senos o canales o columnas rectales que se van a dilatar o se van a expandir en el momento que llegue el- ya la materia fecal. Y entonces aquí vemos esta zona de transformación epitelial, que a veces esta le dicen como línea Z, y es muy importante porque en los adultos esta es la zona en donde más puede llegar a haber cáncer a nivel rectal. Y vemos esta zona de transformación epitelial muy bonita aquí que se ve el epitelio cilíndrico simple y de repente ya está plano estratificado. Y la clave, o sea, esto si lo ven de que, ay, pues esto es o esófago y estómago, pues aquí la clave es justo cómo se ven los enterocitos y en el estómago veríamos células mucosas superficiales. Y ya, eso sería todo lo que nos faltaría. Entonces, ¿les parece si esta parte, la de evaluación del conocimiento, la vemos en la siguiente, el próximo miércoles, y ya empezamos con o terminamos con hígado, vesícula y páncreas? Sí, excelente, doctora. Gracias. ¿Va? ¿Alguna duda Sí que tengan? contesta rápido, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Va, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Doctora, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Muchas doctora. gracias, descansen todos, nos Gracias. vemos el siguiente miércoles.